Buenas tardes, hermanos. Es un gusto de estar nuevamente con ustedes y esta vez la palabra de Dios va a estar en Lucas 17, versículo 13 al 17. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Y más abajo, voy a alargar otro poquito. Y más abajo dice, no hubo quien, dice, el versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria hacia Dios, sino un extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, todos sabemos lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad que se contagia por las gotas de saliva o algo nasal, las gotas nasales también. Entonces, en los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, esto era la enfermedad más mal mirada. Era terrible, tener lepra era lo último. Era como, no sé, como fue el COVID, peor que el COVID. Y estas personas eran rechazadas, no se podían acercar a las personas sanas. A pesar de que muchos sanos no sabían que estaban contagiados, porque y la lepra se demoraba en aparecer, se demora en la actualidad en aparecer. No es que uno tope un leproso y queda contagiado al tiro, no. Bueno, entonces acá también dice, más abajo dice, cuando Jesús los vio, le dice, id y mostrad a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes ellos? Porque los sacerdotes eran los que tenían que darle el visto bueno, digamos. Ellos decían si podían acercarse a la otra persona, testificar si estaban limpios, los revisaban y todas esas cosas. Entonces los 10 partieron, pero en el camino fueron sanados. Y los otros se fueron a donde el sacerdote y no les importó nada. Y uno volvió y venía gritando por el camino, dándole gracias a Dios, porque lo había sanado. Y cuando llegó al lado de Jesús, se tiró a sus pies, dándole gracias a Dios por haber sido sanado. ¿Y quién fue el que se devolvió? El samaritano. Y los 9 israelitas no se devolvieron. Entonces Jesús le pregunta a él, ¿y a dónde están los otros 9? ¿Por qué no se devolvieron a darle gracias? Bueno, él los había mandado ante los sacerdotes, tal vez estos 9 leprosos, que ya no eran leprosos, se fueron a mostrarle que ya no tenían lepra a los sacerdotes. Les importó más eso que volver a dar gracias. Les importó más eso que volver a darle las gracias a Jesús y alabar a Dios y agradecerle como lo hizo el samaritano, el único que volvió. Y mire, pero como Jesús, esto pasó, pero digamos que es como una parábola, pero no fue parábola, pero digamos,
para entenderla mejor o para ya explicarla mejor. Resulta que nosotros en la actualidad también somos leprosos, también tenemos lepra, pero lepra espiritual, no lepra en la piel, sino lepra espiritual. ¿Por qué tenemos lepra espiritual? La lepra espiritual de nosotros son nuestros pecados y todas las cosas que hacemos diario, porque pecamos de pensamiento, de obra, de palabra, de acciones. Todos cometemos pecados. No hay nadie que se escape de tener un pecadito, aunque sea así, pero tenemos lepra. Tenemos ese pecadito que es nuestra lepra espiritual. Bueno, y muchos de nosotros y muchas veces le pedimos a Dios, vamos a la iglesia, estamos en una iglesia, vamos a hablar de los cristianos. Vamos a la iglesia, oramos, le pedimos a Dios que nos sane y Dios los sana, los ayuda, los sana. ¿Y qué hacemos después? Como lo dije en otro video. ¿Qué hacemos? Los olvidamos de darle gracias a Dios. Igual que lo que hicieron los leprosos. Se ven sanos y se van. Se olvidan completamente de Dios. No tienen un corazón agradecido. El único que aquí tenía el corazón agradecido era el samaritano. Y ellos no tenían iglesia, no tenían sacerdote los samaritanos. No tenía nada. Y el hombre volvió a darle gracias a Dios. Y muchas veces nosotros no volvimos a darle gracias a Dios. Dios nos libra de tantas cosas todos los días nos libra de tantas cosas. Estamos vivos, yo estoy hablando aquí, es porque Dios me ha librado. Dios me ha librado de que me pasara algo por el camino, que me asalten, que me atropellen, qué sé yo, tantas cosas que a uno le pueden pasar. Incluso aquí mismo en la casa uno se puede caer, pegar en la cabeza, quedar defectuoso, con una enfermedad mental donde se golpeó en la cabeza. Y tenemos que darle gracias a Dios y tener nuestro corazón agradecido con Él. Tener un corazón agradecido y pedirle a Dios y orar para que nos vaya librando de la lepra que tenemos. Porque todos somos leprosos, todos, incluyéndome yo. Yo que estoy leyendo la palabra de Dios, yo que estoy tratando de hablarles a ustedes, diciendo, pero igual soy leprosa, porque tal vez no me doy cuenta, pero puedo mirar algo que no debo, puedo decir algo que no debo. Ya es lepra. ¿Y por qué somos leprosos? Porque tenemos esa lepra espiritual, porque nosotros no somos perfectos. El único perfecto que hubo acá es Jesús. Pero nosotros, Y para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que sacarnos la lepra. Sacarlo de esas bolsas, como dije en otro video. Esas bolsas son nuestra lepra. Y tenemos que irnos desprendiendo una a una. Sacarnos la lepra y quedar limpiecito. Quedar con nuestras manos, nuestra piel limpia, pero con nuestra alma limpia, con nuestro corazón limpio, con nuestros pensamientos limpios. Porque la piel, no interesa la piel. Porque la piel al final se va a volver polvo. Pero nuestra alma, nuestro corazón sincero para con Dios, sin lepra. Tenemos que desprendernos de todo eso. Hay varias cosas que uno de repente piensa y dice, pucha, ¿existirá Dios?
¿Será verdad lo que dicen? ¿Será verdad que después de esta vida hay otra? A mí muchas personas me han preguntado. Y yo digo, ¿qué pierde uno? ¿Qué pierdo yo? ¿Qué pierdo yo con ser cristiana y cumplir con la palabra de Dios? Y con desprenderme de esas bolsas y sacarme y tratar de no tener lepra para llegar a al reino de Dios limpia, sin nada, porque el reino de Dios no puede tener nada que lo contagie, tiene que ser puro. Entonces, digo, ¿qué pierdo yo con creer en eso? No pierdo nada. Digamos que no existe Dios, que no existe nada, que no existe otra vida, que no existe el paraíso, que no existe nada. La gloria de Dios no existe. Si soy una buena cristiana, no pierdo nada, porque eso me hace ser una buena persona. Pero si, si existe, pero para los que no creen y existe Dios, existe el cielo, ¿qué pasa? Ellos van a perder, porque ellos van a ir de cabeza al lago de fuego y a sufrir. En cambio, yo que estoy creyendo y si no existe Dios, no pierdo nada. Pero ellos, si existe Dios, pierden mucho. Y yo trato siempre de decir eso. Siempre les digo a las personas que me pregunten y me dicen, todo esto, yo creo, yo no pierdo nada. Al contrario, yo sigo creyendo que hay Dios, sigo creyendo que hay un cielo, sigo creyendo que hay un paraíso, sigo creyendo que voy a tener una vida eterna. Y yo creo que todos deberíamos pensar eso y ser un poquito mejor y desprendernos de esa lepra, hacer que Jesús nos mejore de esa lepra, creyendo, orando, siguiéndolo con ese corazón sincero que Él quiere, para que nuestra fe nos perdone, para que Él nos perdone por nuestra fe. Como dice más abajo, dice, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, para que nuestra fe nos salve y podamos llegar allá arriba, podamos pasar por esa puertita que dije en otra oportunidad. Por eso tenemos que limpiarnos, sacarnos toda la lepra. Esa lepra espiritual no es lepra, no vayan a pensar que estoy hablando de lepra corporal, de piel, sino es lepra espiritual. Tal vez, hermano, como dije también, yo no soy una gran predicadora, no, nada. Soy una mujer sencilla, de una iglesia sencilla, pero con un muy buen pastor, con un muy buen pastor. Y yo no pretendo nunca, nunca llegar a ser una buena predicadora, pero lo poquito que sé lo quiero compartir. Quiero que ustedes entiendan, quiero que sean un poquito mejor. Pues, ¿y qué seríamos? Una gran sociedad si todos fuéramos un poquito mejor, si todos creyéramos en Dios, aunque sea así, chiquitito. Aunque tuviéramos fe, como dice la canción y dice la Biblia también, Jesús dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diría a ese monte, muévete y ese monte se movería. Si tuviéramos ese poquito de fe, sería el mundo tan maravilloso, sería un paraíso en la tierra. Pero para eso tenemos que sacarlos la lepra, purificarlos, limpiarnos la lepra, gritarle a Jesús que nos ayude a sacarnos la lepra. Gritarle, de lejos, gritarle, pedirle, Jesús, ayúdame a sacarme esta lepra, límpiame. Y Él lo va a hacer. Así como lo hizo con esos 10 leprosos, lo va a hacer con nosotros. Pero para eso tenemos que pedírselo con un corazón sincero. Si no se lo pedimos con un corazón sincero, no va a suceder. Y vamos a seguir leprosos con esa lepra espiritual, hermano. Tal vez, no sé, no les guste lo que yo hable, me hayan repetitiva,
Pero lo que les digo, se los digo de corazón. Y les digo que cambien, porque yo cambié. Yo cambié. Cuando Jesús salió a mi encuentro, yo cambié. Alivió mis penas, secó mis lágrimas, me ayudó a ver la vida de otra manera. Todavía tengo lepra, todavía me queda lepra, pero de a poco me estoy limpiando. Estoy terminando con esa lepra. Y se lo pido a Dios a grito, que me termine de sacar la lepra. Porque tengo fe, tengo un corazón agradecido, tengo fe en Dios, fe en Jesús. Le pido a Él, le pido a Dios, pero por intermedio de Él, porque dijo Él, nadie viene al Padre si no es por mí. Miren la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nosotros todo lo que le pidamos a Dios tenemos que pedirlo en nombre de su Hijo Jesucristo. Porque para poder llegar a Él, tenemos que pedírselo por el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. El que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Por estos pecados que son la lepra espiritual. Tenemos que ser agradecidos un poquito agradecidos, un poquito querer a Dios. Fe, la fe nunca hay que perderla. La fe mueve montaña. Bueno, hermano, espero que les haya gustado y no los haya aburrido tanto. Les doy gracias por escucharme esta pequeña exhortación que les tenía hoy día y será hasta la próxima. Chao.